Para mí un placer hablarles de algo que es, eh, digamos, un tema un poco relegado en la diabetes, que son las diabetes monogénicas, y dentro de ellas el grupo de diabetes que llamamos diabetes tipo MODI. Casi nunca las diagnosticamos en nuestro medio y pasan desapercibidas, y tristemente muchos de esos pacientes terminan por desarrollar complicaciones prevenibles porque pues, se les da un enfoque que no es el correcto. A manera de introducción, MODI quiere decir Maturity Onset Diabetes of the Young, como diabetes de adulto, pero en una persona joven. Eh, y ese tipo de diabetes, a diferencia de las otras diabetes que suelen ser, digamos, multifactoriales, estas tienen una etiología claramente genética. Se deben a un problema genético que puede agravarse por factores ambientales, pero son esencialmente genéticas. Y la pregunta entonces es cuándo sospecharla y cómo intervenir cuando hay que intervenir. Entonces, recordemos que en la clasificación de la diabetes tenemos la diabetes tipo 1, que es una diabetes de etiología autoinmune que predomina en personas jóvenes con un peso normal. Tenemos la diabetes tipo 2, que es una diabetes fuertemente asociada al sobrepeso y más asociada a la edad adulta y a la edad avanzada. Tenemos la diabetes gestacional, que es cualquier tipo de empeoramiento del metabolismo de carbohidratos que se detecta durante el embarazo. Y hay una bolsa enorme que llamamos otros tipos. Entonces, cuando decimos otros tipos de diabetes, exactamente a qué nos referimos. Diabetes secundarias a medicamentos, diabetes secundarias a trauma, diabetes secundarias a cirugía, secundarias a pancreatitis, pero también las diabetes monogénicas, las diabetes que se deben a una única mutación en un único gen. Entonces, tenemos la diabetes autoinmune de los adultos, las LADA, las secundarias, y aquí tenemos dentro de este enorme cajón las diabetes tipo MODI, que son las que nos van a ocupar en esta conferencia. Entonces, recuerden, tienen una etiología monogénica, se deben a un único gen. En cada persona puede ser un gen diferente, pero la etiología se debe a un gen. No tiene nada que ver con comer bien o comer mal, no tiene nada que ver con hacer ejercicio o con no hacerlo. Es otro complejo, otro grupo de enfermedades completamente diferentes. Para poder entender la patogénesis de estas enfermedades, hay que recordar un poquito cómo es que las células beta secretan insulina. Entonces, vamos a hacer eso aquí brevemente. Eso que ustedes tienen ahí representa una célula beta pancreática, las células que normalmente secretan la insulina. Y lo que tenemos allí son los gránulos en los cuales está almacenada la insulina. Está lista para ser secretada y la persona vamos a suponer que tuvo una ingesta calórica, que tenía carbohidratos. Entonces, bueno, normalmente, ¿qué pasa en las células beta? Las células beta expresan en su membrana un receptor que se llama, o un transportador, que se llama el canal de potasio dependiente de ATP. Entonces, es un canal que permite que pase el potasio y en condiciones de reposo está abierto. Recuerden que el potasio siempre es más abundante dentro que fuera de las células. Entonces, en reposo, el potasio que está dentro de las células está escapando constantemente a través de ese canal de potasio dependiente de ATP. ¿Qué sucede cuando yo ingiero glucosa, que está representada por estos pequeños hexágonos que ustedes ven acá? Cuando yo ingiero glucosa, esa glucosa se metaboliza y eventualmente me va a producir ATP. El ATP se une a ese canal y lo cierra. Entonces, cuando yo ingiero alimentos, ese canal en las células beta se va a cerrar. Como consecuencia de eso, el potasio no puede escapar de la célula, se acumula dentro de la célula y eso me sube el voltaje de las células beta. Ese incremento en el voltaje, a su vez, hace que se abra un segundo canal. Este canal no es de potasio, es de calcio. Entonces, la apertura de ese canal de calcio voltaje dependiente hace que el calcio, que es mucho más abundante fuera que dentro de la célula, ingrese rápidamente. Ingresa el calcio a las células, eso hace que se formen unos microtúbulos en los cuales se montan los gránulos de insulina y entonces es secretada la insulina. Ese es el mecanismo normal de secreción de la insulina. Y como ustedes pueden ver, tiene muchos pasos y, digamos, muchos participantes. Varias moléculas participan allí. Afectaciones en cualquiera de esas moléculas van a generar un problema en la secreción de insulina y un tipo de diabetes monogénica. Entonces, acá tenemos lo que hace la hormona GLP-1, que es hacer que se fosforile el receptor dependiente de ATP y sensibilizarlo. Pero bueno, entonces, ¿por qué era necesario saber el funcionamiento normal de las células beta? Porque usualmente en la diabetes tipo MODI, el gen que se afecta codifica para alguno de las proteínas involucradas en ese proceso que les acabo de mostrar. Entonces, por ejemplo,
Si hablamos de la diferenciación de las células beta, del hecho de que maduren y sinteticen insulina y sean capaces de comportarse como lo hacen, estos factores de transcripción que aparecen acá, HNF4 alfa, HNF1 alfa, son proteínas que cuando están mutadas, las células beta no pueden madurar, no pueden sintetizar insulina y entonces aparece una diabetes monogénica. Entonces, un grupo de mutaciones que causan MODY son en factores de transcripción necesarios para la sobrevivencia de las células beta. Hay otros grupos, por ejemplo, uno puede tener mutado el gen de la proinsulina, que es el que da origen a la insulina. No es la causa más frecuente, pero existe. Uno puede tener mutada la proteína que sensa la glucosa, la que permite que se cierre el canal de potasio ATP dependiente porque sensa el nivel de glucosa al interior de las células beta. Esa enzima se llama glucoquinasa. Y cuando hay mutaciones de la glucoquinasa, la célula beta no se entera de cuánta glucosa hay y entonces mal funciona. Esa es una de las causas también de MODY. O puede ser una mutación del canal de potasio sensible ATP, del que les hablaba. La diabetes secundaria a mutaciones de este canal suele ser una diabetes neonatal. Es una diabetes que aparece cuando nace un bebé. Es una diabetes muy severa eh, y suele tener otras afectaciones en otros órganos además del páncreas. Pero esta es mucho más temprana que las demás. Bueno, el número de genes involucrados, sin embargo, no para de crecer y cada vez se reportan más y más tipos de diabetes monogénica. Entonces, acá para mostrarles, esto es una gráfica que asusta un poquito de esa cantidad de abreviaturas, pero son solamente simplemente los genes cuyas mutaciones se han asociado con diabetes monogénica. Entonces, acá tenemos los genes que se han asociado con diabetes no insulino dependiente o diabetes tipo 2, que son muchos, con diabetes tipo MODY, y hay un gen que es el gen de PPAR gamma que se asocia con una insulinoresistencia genética severa. Entonces son muchos y algunos están compartidos como ustedes pueden ver. De esos, los que más nos van a interesar para efectos de la conferencia son los HNF, el 1 y el 4, eh, y uno que se llama neuro d 1. Ya les muestro por qué, también el de la glucoquinasa. Entonces, esta es la clasificación antigua de las diabetes tipo MODY, que tenían un número. Era desde MODY 1, MODY 2, MODY 3 hasta la 6. Y cada una se caracterizaba por una mutación particular. Esa es la clasificación antigua de las diabetes monogénicas, que se las vamos a mostrar acá. ¿Por qué se las muestro si es antigua? Porque mucha gente sigue refiriéndose a MODY por estas abreviaturas de los números. Entonces, acá lo tienen. MODY 1 es cuando el gen mutado es HNF4 alfa. MODY 2 cuando es el gen de glucoquinasa. MODY 3 HNF1 alfa, no 4 alfa, sino 1 alfa. MODY 4 un factor llamado IPF1. MODY 5 HNF1 beta y MODY 6 una proteína llamada NeuroD. Entonces, como les voy a mostrar más adelante, ya la diabetes tipo MODY no se nomencla o no se le asigna un nombre de acuerdo a esos números, sino que simplemente se dice MODY por tal gen. Entonces, MODY glucoquinasa, MODY HNF. Entonces, como no para de crecer ese listado de genes, realmente llegaríamos a un número muy alto. Es más práctico simplemente decirle MODY por tal gen. La más frecuente de todas es la que antes se llamaba MODY 3, que es la MODY debido a HNF1 alfa. Este es un factor de diferenciación que es muy importante para las células beta. Estos pacientes suelen presentarse con hiperglucemia, pueden desarrollar todas las características complicaciones de la diabetes. Y de manera interesante, como les voy a mostrar, estos pacientes responden bien a las sulfonilurias. Es uno de los pocos nichos que le sigue quedando a las sulfonilurias porque son el mejor medicamento para la diabetes MODY por HNF1 alfa. Mejor que los medicamentos más modernos, como les voy a mostrar, mejor incluso que los agonistas GLP-1, por el tipo de defecto que precisamente es el que corrige. Eh, Cada tipo de MODY se acompaña de alteraciones en otros órganos que ayudan a orientar el diagnóstico o de un cuadro clínico característico. Por ejemplo, en el caso de la MODY por HNF4 alfa, estos pacientes también tienen alteraciones de los lípidos. Y una de las cosas que tienen es hipolipidemia, tienen menos triglicéridos, menos colesterol que otros pacientes con diabetes. Es una característica. Los pacientes con MODY por glucoquinasa, ¿se acuerdan el sensor de glucosa? Esos pacientes suelen tener una elevación muy moderada de la glucemia, no son hiperglucemias marcadas, sino pequeñas, y curiosamente no parecen desarrollar tantas complicaciones. Incluso hay quienes argumentan que ni siquiera hay que tratarlos, que esto simplemente se diagnostica para tranquilizar al paciente, para precisamente decirle que no tiene que tomar ningún tratamiento específico.
la MODY por glucokinasa. Esta es la segunda más frecuente después de la MODY por HNF1 alfa. De esta ya les mencioné. Hay una que es interesante que es la MODY por HNF1 beta, la que antes se llamaba MODY 5, que se acompaña de alteraciones renales, quistes renales, insuficiencia renal crónica progresiva, albuminuria. Entonces, una diabetes que tiene una presentación temprana, un poco atípica, que parece tener un patrón de segregación familiar y que se acompaña de este tipo de anormalidades renales, sugiere MODY por HNF1 beta. Muy bien. Entonces, esa es como el catálogo de las MODY más importantes. Hay más que esas, pero son las más frecuentes. ¿Cómo se clasifican actualmente? Según el gen afectado. Se dice MODY por tal gen, sencillamente. Las diabetes tipo MODY suelen tener un patrón de herencia autosómico dominante. Es decir, con un solo gen mutado ya tengo todo el fenotipo de diabetes. En teoría es autosómica dominante. Sin embargo, en genética hay algo que se llama expresión variable, que quiere decir que la misma mutación en diferentes individuos produce una severidad diferente de ese fenotipo. Entonces, tiene expresión variable. La MODY es una de las enfermedades con expresión variable. Mismo genotipo, diferente fenotipo. Y por esa razón, tener antecedentes de diabetes en la familia es sugerente, pero no es necesario. No es que para que uno tenga diabetes tipo MODY necesariamente tiene que haber tenido un familiar con diabetes. A veces muchas de estas personas se quedan sin diagnóstico porque el médico dice, no, si fuera genético lo tendría en la mamá o en un tío, y de pronto lo tuvo, sino que no se lo diagnosticaron. Entonces, eso no es imprescindible para hacer un diagnóstico de MODY, la existencia de un antecedente familiar. Ahora, si existe, desde luego refuerza la sospecha, pero no es que sea imprescindible. Bueno, les hablaba de que la más frecuente es la MODY por HNF1A. Esto es un seguimiento que se hizo, esto salió en 2009, un seguimiento a largo plazo de la mortalidad total y cardiovascular en las personas que tenían eso. Entonces, aun cuando la diabetes tipo MODY no es de mucha hiperglucemia, son glucemias de 180, 190, 200 máximo, fíjense cómo se acorta la vida de los pacientes. Esta es la sobrevida de las personas en la población general y esto es las personas con MODY por HNF1 alfa. Entonces tienen un acortamiento de la vida, ustedes pueden ver la probabilidad de sobrevida es mucho menor eh, y la pérdida mediana es más o menos de unos 8 o 9 años de vida. Entonces es algo sustancial, es algo importante. Se dice que el riesgo relativo de muerte se incrementa casi en un 90%. Entonces, esa es la principal de las MODY que debemos tratarlo por HNF1. Bueno, les decía de otra MODY que es la MODY por glucokinasa, que es la segunda más frecuente. Esta, aunque es muy frecuente, no es tan severa en términos de complicaciones. Entonces, si examinamos, y esto se publicó también en la década anterior, los niveles de hemoglobina glucosilada a través de la edad se sabe que se incrementan, ¿sí? En todas las personas, porque es un fenómeno de glucosilación no enzimática que simplemente va avanzando. Entonces, en cualquier grupo etario, a medida que yo envejezco, va subiendo la hemoglobina glucosilada. Pero lo que tenemos acá es que las personas con esa mutación de glucokinasa, desde siempre tienen un promedio de hemoglobina glucosilada mayor que los controles, o que la población general. También se incrementa con la edad, pero interesantemente esa diferencia no se amplía con la edad, sino que es constante. Siempre están más o menos un punto por arriba de la población general. Y fíjense que en promedio rara vez superan el 7. Entonces los pacientes que diagnosticaríamos son como esos que están por acá. Y parece que en la gran mayoría de ellos no se acompaña de un incremento clínicamente significativo en el riesgo de complicaciones. En ese mismo estudio midieron la aparición de retinopatía, de angina, infarto, eventos cerebrovasculares y realmente nada fue significativo al compararlo con las personas con diabetes tipo 2 o con los controles generales, excepto la retinopatía. Entonces, en personas que tengan MODY por glucokinasa, lo único que hay que hacer es un fondo de ojo anual. Eso es lo importante, porque lo único que es significativamente mayor es la presencia de microaneurismas en la retina o cualquier grado de retinopatía. Pero por lo demás, realmente no necesitan nada. Yo soy partidario de darles una dosis muy baja de sulfonilurea, pero hay quienes no les dan tratamiento. Simplemente, digamos que no hay argumentos suficientemente sólidos de una parte o de la otra. Bueno, entonces, si yo tengo un paciente con una diabetes de aparición temprana, yo digo, ¿será que este paciente, qué será lo que le pasa? ¿Cómo llego a un diagnóstico? Este es un algoritmo propuesto que me parece muy interesante porque es sencillo y práctico. Entonces, si es una diabetes que apareció antes de los 6 meses de vida en un lactante,
hay que hacer pruebas genéticas para diabetes neonatal, o sea, la que es por el transportador de potasio dependiente de ATP. Esas. Si no es después de los 6 meses, antes de los 6 meses de vida, perdón, hay que mirar algunos factores que sugieren una etiología genética. Por ejemplo, que menos de 3 meses después del diagnóstico ya requirieran insulina. Eso sugiere una etiología genética. Que hayan tenido cetoacidosis en el debut o que tengan anticuerpos pancreáticos positivos, es decir, anti-GADA o anti-ZNT8, anticuerpos que sugieren autoinmunidad. Si esos son positivos, lo más probable es que sea una diabetes tipo 1. Si no, entonces pasamos a medir el péptido C. Si el péptido C está detectable, quiere decir que esas células beta sí están produciendo y secretando insulina, ¿sí? Entonces, si el péptido C es alto, es decir, es normal, y existe diabetes en los padres, lo más probable es que sea un tipo de diabetes que se llama diabetes mitocondrial, que se acompaña de sordera y que es heredado de forma materna. Si no, seguramente es MODY. En el caso en que el péptido es positivo, pero no existe ese antecedente familiar de diabetes, miramos si tiene insulinoresistencia, distribución normal de la grasa. Si sí la tiene, seguramente es por insulinoresistencia, si no es una diabetes tipo 2. Entonces, digamos que es una guía general de cómo orientar el diagnóstico en esas diabetes de aparición prematura, porque tampoco nos podemos casar con la idea de que cualquier diabetes prematura es MODY. Sigue siendo un tipo relativamente infrecuente de diabetes, pero aquí vamos a distinguir esos pacientes de los que tienen diabetes tipo 2 temprana o diabetes tipo 1 o diabetes autoinmune tardía, la llamada tipo LAD. Bueno, entonces, ¿qué se le hace a esos pacientes? A los pacientes que tienen MODY por HNF1 hay que darles lo mejor, una sulfonilurea. Se le puede dar glibenclamida, glimepirida, gliclazida, eh, básicamente cualquier sulfonilurea a una dosis muy baja, la mitad de la dosis mínima. Para glibenclamida, 5 miligramos, para glimepirida, 1 miligramo, para gliclazida, 30 miligramos. Entonces, dosis muy bajitas de sulfonilureas. Eh, y han estudiado que las personas con ese tipo de diabetes que se controlan la hemoglobina glucosilada parece que no le bajan mucho las complicaciones, pero de todas maneras uno toma la apuesta y pues trata de normalizar la hemoglobina glucosilada. Ese estudio me pareció muy interesante porque fue una comparación directa de la sulfonilurea, en este caso glimepirida, contra el liraglutide, que es un agonista GLP-1 en pacientes con MODY por HNF1 alfa. Entonces uno diría, realmente los agonistas GLP-1 son en casi todos los sentidos mejores. ¿Sí? Tienen una cantidad de efectos metabólicos positivos que los han visto y los van a seguir viendo en este simposio. Pero no, resulta que en estos pacientes lo que mejor funciona es la glimepirida. Entonces acá lo que tenemos es de color morado la glimepirida, de color naranja el liraglutide, y vemos que el efecto sobre la glucosa es mejor para la glimepirida que para la liraglutida. El efecto sobre el glucagón es comparable. El efecto secretor de insulina, digamos que también es comparable. Y el efecto sobre el péptido C, de hecho, es mejor para glimepirida. Entonces, realmente en diabetes tipo MODY por HNF1 alfa, la indicación es una sulfonilurea a dosis mínima. ¿Cuándo solicitar un panel genético de MODY? ¿Eso cómo se solicita? Eso se puede solicitar a cualquier laboratorio de genética. Hay varios en Colombia, Janssen es uno muy bueno, pero hay varios. Eh, y uno pide un panel para MODY o un panel de diabetes monogénica. ¿En qué pacientes? Pacientes que tengan una diabetes de aparición temprana, en donde la hiperglucemia es usualmente moderada, no son hemoglobinas de 10 o de 15, sino hemoglobinas de 8, 9, y glucemias de 180, 200, de pronto un poco por encima de 200, que no están con inestabilidad, o sea, no tienen cetonuria, no tienen pérdida rápida de peso, lo que les mostraba Cristian sobre los signos de inestabilidad y de requerir insulina. El paciente tiene que no tener eso. Que no tenga una adiposidad que explique diabetes, porque en una persona joven que tiene una obesidad absolutamente masiva puede ser una diabetes tipo 2, pura y simple, simplemente por la resistencia a la insulina, y que no tenga otras causas de diabetes secundaria, medicamentos, etcétera, o alteraciones endocrinas. Entonces, cuando tenemos este cuadro, una persona relativamente joven, con la glucemia elevada, pero no mucho, que no está inestable, que no es masivamente obesa y que no tiene una causa identificable de la diabetes, ahí vale la pena hacer el panel genético para MODY. Ah, y una última cosa, les decía, el antecedente familiar refuerza la sospecha, pero no es necesario, uno puede tener MODY y que a ninguno de sus antecesores se le hayan diagnosticado simplemente. Para quienes quieran aprender más sobre esto y quienes quieran información también para pacientes, la Universidad de Chicago tiene un centro de MODY, que se llama el Centro Nacional de Diabetes Monogénica en la Universidad de Chicago,
Y fíjense las preguntas que responde: ¿qué es la diabetes monogénica? ¿A quién hay que hacerle la prueba genética? Información para profesionales de la salud. Y aquí también uno puede someter muestras. La ventaja que tiene respecto a hacerlo en otros laboratorios es que ellos lo anotan en una base de datos mundial que tienen de pacientes con MODY. Pero ya les digo, eso se puede hacer en laboratorios nacionales con muy buena calidad y resultados confiables. Eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Acuérdense, la diabetes tipo MODY existe, está ahí, tiene un grupo de pacientes que se pueden beneficiar. Y bueno, si hay alguna pregunta, estoy dispuesto ahora a tomarlas. Muchas gracias.